Segunda media hora del programa y hay de verdad conceptos fantásticos, súper elaborados, sesudos, que hay que tratar de comprenderlos, ¿no? Marxismo y complejidad. Este vendría siendo un nuevo paradigma científico que va derrumbando un poco otras construcciones que se han hecho en el transcurso del tiempo. Para hablar de ello, voy a tratar de entender aquello. Estoy en compañía de Jorge Luis Sosa Soruco, escritor, justamente autor de este material. Hola, ¿cómo estás, José Luis? Mucho gusto. Totalmente, muchas gracias por la invitación. Explícame un poquito, por favor, de qué se trata. Primero partiremos del paradigma original. ¿Cuál era el paradigma original? Ya, el paradigma vigente era en mi criterio, ¿no? Sigue siendo tal vez el paradigma newtoniano, que surgió, que explica la realidad a partir de leyes, determinaciones, etc. Y este nuevo paradigma estaría viniendo en la nueva visión de la ciencia que se está manejando en la academia europea, fundamentalmente, obviamente que ha penetrado en nuestro continente, y que ese paradigma ya no alcanzaría a explicar la realidad, que en la realidad estaría encontrando la emergencia de... ¿Qué dice ese paradigma newtoniano? ¿Cuál era su propuesta? Ya, el paradigma newtoniano fundamentalmente basa su explicación en un conjunto de leyes que nos permitirían predecir el decurso de los fenómenos de la realidad. La explicación newtoniana fundamentalmente se puede muy bien expresar de manera sencilla explicando el cosmos, un conjunto de planetas que giran alrededor del Sol y cuyo decurso se puede matemáticamente calcular, todo es predecible, hay leyes. Eso sería fundamentalmente el paradigma newtoniano, y toda la ciencia moderna se habría basado en eso, incluyendo las ciencias sociales. El marxismo, por ejemplo, explica a partir de determinadas leyes y determinaciones la realidad. Este nuevo paradigma viene a decir que no es tanto así. ¿Y cómo es entonces? ¿No es así? ¿De qué otra manera sería? Porque así hemos construido nuestra realidad en el transcurso de años y años. Y ahora vienen y nos patean el tablero. Es y lo nos que dicen, plantean, ¿no? No es así. Esto es de otra manera. ¿De qué manera es ahora? Según la teoría de la complejidad, que viene a ser parte de esto, porque inicialmente en gran medida los descubrimientos en la física cuántica habrían dado, digamos, un primer síntoma de que no era tanto así, digamos. No era como nosotros imaginábamos. En el micromundo del átomo no hay leyes, no hay determinaciones, una partícula no puede ser ubicada fácilmente. Cuando el hombre quiere estudiar esa partícula interviene y interfiere, etc. Entonces, de ahí surgen un montón. Dame un ejemplo básico, un ejemplo que nos pueda explicar cómo era antes y por qué creíamos eso, y cómo este nuevo paradigma nos demuestra que eso no es así. Un ejemplo así bien tangible, cotidiano. Ya. El nuevo paradigma se basa en eso, la física cuántica, y dice que surge lo impredecible. Lo impredecible es algo que rompería con la clásica visión lineal de que a una causa corresponde un determinado resultado, efecto. Entonces, cuando el ejemplo que generalmente utilizan en esta teoría son singularidades, ¿no? El individuo fulano de tal sale de su casa, pero se olvidó algo y por ese retraso vuelve, y al salir se puede sufrir inesperadamente un fenómeno, le ocurre algo inesperado que ni se esperaba. Podría sufrir algo... Con esa ley de Murphy, por ejemplo, ¿no? Esa ley de Murphy, que algo puede suceder. Si algo malo va a pasar, va a pasar. Sí. Eso, ¿no? Ya. Pero en este caso no es posible predecir nada. Puede surgir lo inesperado y es impredecible. Por lo tanto, la ciencia ya no puede predecir, por lo tanto, se necesita un nuevo paradigma. Pero te das cuenta, estarías tumbando todo aquello, porque ¿qué es ciencia para nosotros? La posibilidad de demostrar que un fenómeno de manera replicable se puede realizar, ¿no? O sea, replicas la experiencia y ese fenómeno da los mismos resultados. Claro. Esto es ciencia para nosotros. Pero ahora esto nos dice que Esto nos dice que no es posible eso, porque los fenómenos no suceden así, según ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sería ciencia? Porque yo agarro en contrapartida, digamos, el pensamiento marxista. Ya. Ellos dicen que para explicar un fenómeno, los físicos fundamentalmente, porque esta teoría de la complejidad ha surgido en la física, la biología, las matemáticas, pero también lo han trasladado a las ciencias sociales. Entonces yo agarro las ciencias sociales, agarro Marx y dice, Marx explica la realidad a partir de leyes, determinaciones, pero ellos dicen, hay un modelo teórico a partir del cual podemos explicar. ¿Y cuál es? Ellos son modelos lógico-matemáticos, agarran ellos. Sí. A partir de las matemáticas se puede explicar, tratar de explicar los fenómenos hasta incluso lo que no podría explicarse, digamos, ¿no? Pero siempre es la posibilidad de, no se puede predecir, nos acercamos a algo, pero es impredecible. Surgen fenómenos inesperados que no se pueden predecir. En cambio, el marxismo dice,
otra cosa. 2 dice, más 2, 4. No, no necesariamente. No, a ver. Aquí la clave depende del concepto de realidad del que uno partimos. El marxismo parte de un concepto de realidad. La realidad es social, es un todo estructurado y dialéctico, donde la economía determina las 8 instancias del todo social. Así es. La política, la cultura, la ideología, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese modelo teórico, el marxismo analiza. Y el marxismo llegaría a conclusiones totalmente diferentes de lo que plantean estos teóricos. Claro. Porque diría que yo puedo, a mí para lo fundamental, diría el marxismo, no es adivinar o predecir un fenómeno. Claro. Ni siquiera es cuantificarlo, porque el marxismo utiliza otro tipo de análisis teórico, análisis síntesis, donde analiza relaciones de producción, relaciones sociales, etcétera. Y eso son estructuras, articulaciones sociales, de los que primero explico eso, cómo se dan estas articulaciones, estas relaciones en la sociedad, y después pues, puedo explicar su devenir. La matemática sería segundo plano ahí. En cambio, en la teoría de la complejidad es del principio, es la clave. Es al principio, ¿no? Claro, a partir de esto es desde donde se construye todo lo demás. Sí. Y todo esto tan elaborado y toda esta ruptura de paradigmas y generación de un nuevo paradigma, ¿hacia dónde está orientado? ¿A quiénes quieres llegar tú? ¿Quiénes utilizan todas estos razonamientos? Los que, lamentablemente, en pregrado en nuestras universidades está entrando recién. Claro, no hay. En posgrado se ha estado haciendo algo en algunas universidades, fundamentalmente las privadas. Ya. Le comento eso a las privadas. Me han comentado, por ejemplo, que en la EMI están haciendo algo. Se está haciendo otro posgrado en Cochabamba, creo, sobre la teoría de la complejidad. Y fundamentalmente donde más se ha desarrollado es en países vecinos, en Argentina, por ejemplo. ¿Ah, sí? Ellos han relacionado esta teoría a las ciencias sociales. Entonces el debate que yo hago en este texto es fundamentalmente con esos autores. Ya. ¿Por qué será que nosotros no estamos en este trabajo de razonamiento complejo? Porque nosotros estamos, pareciera, en un razonamiento extremadamente pragmático. ¿Por qué tenemos esta lógica, según tú? Yo creo que por el sistema social en el que estamos metidos. Todos los que nos levantamos hasta que anochece estamos bien preocupados por cumplir nuestras funciones y traer el dinero a la casa, por las necesidades materiales económicas que nos abruman, esa preocupación por ascender socialmente. Entonces la universidad está preocupada en formar sujetos que sean tecnócratas, funcionales al sistema social, y cuya mayor preocupación es fundamentalmente el económico, es lo que los abruma. Y entonces, en este paradigma, lo económico habría quedado a segundo plano. En realidad, entonces, si tuviésemos resuelto eso, que serían las necesidades básicas, digamos, tendríamos tiempo de poder complejizar nuestro razonamiento. Claro, el hecho de satisfacer necesidades económicas básicas a uno le da la posibilidad de hacer filosofía, cultura, arte. Pero cuando no hago eso, no tengo satisfechas posibilidades, es muy difícil que, digamos, yo pueda preocuparme por la esencia de la realidad. Yo decía eso, siempre lo decía, porque veía gente que llevaba estas conceptualizaciones tan fantásticas, tan producidas, tan elaboradas, a personas que de verdad estaban en el cotidiano vivir, que no tenían al día siguiente qué comer. Y yo decía, es que no corresponde, claro. Tenemos que ir por etapas para poder. Sí. Qué bueno que tú de alguna manera me estés respaldando en esa teoría. Sin embargo, carreras en las que realmente pueden utilizar esto, dame ejemplos. Se están utilizando hoy mucho en las ingenierías, en casi, lo que ellos plantean es la teoría de la complejidad, abarca todas las regiones de la realidad, desde las ciencias sociales, la biología, la física. Están utilizando bastante en la biología, por ejemplo. En Chile, por ejemplo, hay un autor que es parte de que se lo analiza en este texto, es Humberto Maturana. Ah, sí, Humberto Maturana, él explica la realidad igual a partir del sujeto, que es un sistema, lo considera un sistema biológico, y la clave aquí es entender el concepto de sistema. A partir de ahí explica la realidad. Entonces yo contrapongo a esa concepción donde el punto de partida es el sujeto de la teoría de la complejidad, contrapongo el punto de partida materialista marxista donde dice, no parto del sujeto, dice Marx, parto de las circunstancias sociales donde viven los hombres y a partir de ahí llego a conocer a los hombres concretos que viven en este mundo. Entonces son dos, se contraponen dos. Completamente. Totalmente. Esta nueva generación, estos nuevos millennials que han llegado, esta gente que tiene mucha tecnología en sus manos, ¿ellos son parte de esa nueva construcción? Sí, justamente esta teoría surge en los 70s con el sistema cibernético. Ajá. Y la cibernética tiene mucho que ver en esto porque el sistema cibernético tiene una manera de enfocar el sistema como entradas, salidas y retroalimentación. Sí, el input, sí, output. Sí. Eso está acá, es parte de la teoría general de sistemas, entra a formar parte de la teoría de la complejidad.
Entonces, es enorme esta teoría. Bueno, pero es que esto parece que es parte nomás de una evolución del ser humano, ¿no es cierto? O sea, cuando teníamos estas creencias newtonianas de todo lo que tú has planteado en principio, claro, éramos nomás el Homo sapiens. Ahora claro, somos el Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? Sí. Ya tenemos otro tipo sí, es parte de esa evolución. Claro, es que este desarrollo de la creación del maquinismo, la automatización ha traído, de alguna manera respalda la teoría, pero de manera no, hay que verlo, yo digo, no es una cosa absoluta, hay puntos de vista y puntos de vista. Yo puedo ver de otra manera, digamos, este proceso de automatización, pero los autores de esta corriente la ven como el centro y como que es todo un proceso de autoproducción de los seres vivos, de las sociedades, etc. Hay un conjunto de categorías que utilizan y que es realmente interesante, ¿no? En ese sentido. Fantástico. Bueno, así digamos en una conclusión práctica, bien básica, digamos bien primitiva, nosotros somos dueños de nuestra realidad, nosotros construimos nuestra realidad. Según esta teoría, sí. O sea, por ejemplo, Humberto Maturana dice, la vida nace por autoproducción de la propia vida. El ser humano se autoproduce, se autoconstituye. Entonces, a partir de eso, aquí esa categoría de autoproducción, autorreproducción, etcétera, autoorganización, es central en esta teoría. Entonces, el ser humano sería dueño de su propio destino. Pero la otra teoría yo contrapongo ahí al marxismo, como siempre, porque se trata de ver para la riqueza de la realidad y que el lector saque su conclusión. Dice que los seres humanos no nos autoproducimos ni nos autoconstituimos, sino que somos producidos y constituidos por el sistema social. Desde que hemos llegado a esta sociedad, se nos ha acercado nuestra madre, ella viene ya habitada por el lenguaje, las ideas, y eso es lo que nosotros nos va formando. Entonces, esas dos ideas chocan en el texto. Es un debate, es una polémica entre las dos, y claro, yo no he tenido oportunidad de exponerla de modo tal que si llegue a un debate, hacer un foro de debate digamos, sobre el tema, que es bien interesante. Pero ármalo, nosotros vamos a promocionarlo acá porque me parece fascinante y es verdad. Si nosotros nacemos aquí con todos esos paradigmas de nuestros padres, nos creamos de una manera, pero si hubiera nacido en otro espacio, con diferentes maneras, tendría otra concepción completamente diferente. Mi vida sería diferente, yo, mis expectativas, etcétera. Pero ármalo. Para mí sería fascinante y te podríamos patrocinar. Muchas si gracias. Fuese el caso, ¿sí? Sí, a mí me interesa mucho que la academia realmente profundice más y lleguemos al debate, porque es lo que nos falta en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo me acuerdo de de Engels. Había Eugenio Düring, que era un genio de la filosofía, también constituyó un sistema filosófico, pero llega Engels, un joven de 20 y tantos años, escribe un libro, el Anti-Düring, y derriba todo, con otras ideas, con otros paradigmas, juventudes. Me parece fantástico. Temía yo entrevistarte porque no conozco muy bien de estos temas, pero creo que hay un conocimiento natural que uno puede tener y me parece que esto es muy interesante. ¿Dónde encontramos el material? El texto se está vendiendo actualmente en las librerías, Ciudad Libro, en el Baúl del Libro también. Ya. ¿Cuál es el precio? El precio en la librería creo que está 70 bolivianos. 70 bolivianos. ¿A qué número te podríamos llamar, Jorge Luis, en caso de que pusiéramos contactarte para poder adquirir el libro? Ahí al 732-74-768. 732-74 768. 768, 732 74 768. Ahí te podemos contactar y ya tú nos puedes hacer entrega del libro personalmente. Sí, muchas gracias. Este es para mí. Sí, claro. Entonces, dedíquemelo, por favor, porque mentes tan brillantes como la tuya, va a ser para mí un privilegio tener el material aquí. Son construcciones nuevas, rupturas de paradigmas, que de repente en principio son difíciles de entender, pero en el tiempo tengo la certeza de que todos daremos la razón a esta nueva forma de razonamiento y entenderemos que no había sido todo lo que nos decían o lo que nos contaban, sino había muchísimo más en el fondo de nuestros, no solo de nuestros cerebros, sino de nuestra existencia y de nuestros razonamientos. Marxismo y complejidad, Jorge Sosa Soruco, el escritor, y bueno, hemos tenido el gusto de contar contigo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ti. Nos vamos, gracias por la sintonía, como siempre, mañana nos encontramos a la misma hora. Chao, chao.